Tercer grado. Artes. Mis sentidos y el sonido. Alumnas y alumnos, les damos una calurosa bienvenida a esta sesión de Aprende en Casa. Mi nombre es Anareli Cervantes. Bienvenidos a la asignatura de Artes de tercero de secundaria. Yo soy el profesor Jaime Hernández. El tema de hoy es Mis sentidos y el sonido. Las actividades que hoy realizaremos requieren del cuerpo, sonido y movimiento. Ellas están orientadas a la realización de representaciones artísticas. Todo esto para buscar diferentes formas de expresión. Es importante usar estos recursos para explorar nuestro espacio y potencialidades corporales. Quédense con nosotros y lo más importante, les pedimos que disfruten de esta sesión. ¡Iniciamos! Para esta clase les pedimos que tengan su libreta o el lápiz a la mano, una mezcla de pintura vegetal o acrílica, una tela o superficie firme y pónganse cómodos en el espacio donde se encuentren. De no tener algún material de estos, podrás utilizar cualquier mezcla que deje una mancha. Por ejemplo, café soluble, distintos tipos de tierra, así como jugar con telas, cuerdas o estambres. Los invitamos a estar atentos a los videos y audios que transmitiremos a lo largo de su clase. A nosotros nos han enseñado que tenemos 5 sentidos naturales: el tacto, el oído, la vista, el gusto y el olfato. Con estos, como ya sabemos, podemos realizar nuestras actividades de la vida cotidiana, como saborear nuestros alimentos, escuchar música y más. Pero algunas veces percibimos estos sentidos como cosas separadas y pocas veces nos damos cuenta que realmente están conectados. ¿No les ha pasado que escuchan una canción y de pronto se dan cuenta que ya están moviendo el pie al ritmo de la canción sin que lo quisieran? Les gana el ritmo. Sucede que pocas veces usamos nuestros sentidos de manera consciente para explorar distintas formas de expresarnos e incluso, en algunos casos, no nos damos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor. Actuamos por impulso. Les pedimos que escuchen con atención el audio y observen de la misma manera la imagen que se muestra en la pantalla. Traten de enfocarse en lo que escuchan y ven al mismo tiempo. Si sienten la necesidad de moverse al ritmo de lo sonoro, comiencen a hacerlo poco a poco. Sientan el sonido. Practiquemos un poco para despertar nuestra sensibilidad.
¡Wow! Sentí como si las líneas vibraran o se movieran realmente. Uy, yo sentí como si el sonido de pronto me comiera. ¿A ustedes qué les pareció lo que acaban de ver y escuchar? ¿Qué sensaciones experimentaron? Anoten sus respuestas en su libreta o pueden platicar y compartir con quienes estén en estos momentos. Ahora veamos un video que hace referencia a las pinturas de Vasily Kandinsky, a quien ya vimos antes en una exposición que hubo de él en México. Él quería plasmar en sus pinturas los sonidos, música y esto convertirlo en líneas, colores o texturas. Digamos que exploraba las posibilidades de la expresión sonora a la pintura. Esperemos que les guste. Llega por primera vez a México una exposición que desarrolla la evolución pictórica de uno de los más grandes artistas rusos de todos los tiempos, Vasily Vasilievich Kandinsky. Mediante la abstracción, Kandinsky rescató a la pintura de la irrelevancia de los objetos y la representación material. Con puntos, líneas, formas, sonidos y colores, exploró la esencia de la pintura y la liberó por completo. La obra temprana de Kandinsky se distingue por reflejar la estética y los temas del folclore ruso. Algunos de estos temas se mantuvieron presentes a lo largo de las distintas etapas del artista. Durante su estancia en Alemania, los paisajes y escenarios inspiraron sus creaciones inundadas de color. Era el primer paso en el camino hacia la abstracción. ¿Qué papel juega Kandinsky en la abstracción? Pues es uno de los principales pioneros. En los últimos años se ha venido discutiendo si él fue el primer artista en pintar o no obras abstractas, pero lo que importó de Kandinsky, y creo que lo que importa no es si fue el primero no pintor en pintar, sino que fue uno de los principales teóricos que permitió abrir un campo del arte abstracto, ya que para ese tiempo, para poder darle cabida al arte abstracto, primero había que justificarlo en términos artísticos, teóricos y filosóficos. La obra más famosa de Kandinsky probablemente sea la de sus acuarelas, en donde las representaciones son cada vez más imperceptibles, en tanto que se despide de lo figurativo y el estilo que adoptó en el portafolio Pequeños Mundos. ¿En qué consiste el portafolio Pequeños Mundos? Pequeños Mundos es una serie gráfica que Kandinsky realiza en 1922 cuando ingresa a la escuela de la Bauhaus como maestro. Y en esta serie gráfica Kandinsky va a explorar distintas técnicas gráficas para investigar dos cosas, ¿no? Una, sus cualidades plásticas y técnicas y a partir de ello analizar o profundizar cuáles de estas son más democráticas, ¿no? Las tres técnicas que va a explorar dentro de Pequeños Mundos son la punta seca, que es el grabado, la xilografía y la litografía. Y Kandinsky hablará que de estas tres, la litografía es la más democrática de todas, pues es la que permite un número de reproducción ilimitado y es la que permite el uso libre del color. Por lo tanto, podrá llegar a más personas, ¿no? Kandinsky entendía la dimensión visual y la sonora como una relación armónica en la que era posible escuchar cada color y figura. Sus cuadros hacían eco de su fascinación por la música de Wagner, Scriabin y Mussorgsky. ¿Qué papel juega Kandinsky en la historia del arte? Juega distintos papeles, ¿no? Digamos que primero es uno de los pioneros y principales teóricos del arte abstracto. Es uno de los principales gestores del expresionismo alemán, ya que es uno de las cabezas de uno de los dos movimientos expresionistas alemanes, el Jinete Azul. Por ejemplo, en la época de las vanguardias rusas era un artista vital para nutrir las vanguardias rusas, aunque posteriormente estas se desmarcarán del estilo expresionista de Kandinsky. También es un gran pedagogo dentro de una de las escuelas más importantes de arte del siglo XX, como es la Bauhaus, y digamos que pues esas serían sus múltiples facetas dentro del arte moderno del siglo XX. Gracias por continuar con nosotros. Después de ver este video y en conjunto con la primera actividad sobre escuchar y observar, es hora de que nosotros experimentemos. Tomen su libreta, pintura, tela o mezcla que deje huella como lo comentamos al inicio.
La actividad consta de lo siguiente. Pondremos una serie de pistas musicales que pertenecen a música tradicional del mundo. Nosotros tomaremos esta superficie que tenemos aquí y pondremos la pintura o mezcla sobre este material. Lo tomaremos por ambos extremos. Después nos moveremos como nuestro cuerpo sienta la música y dejaremos que la mancha de pintura baile con nosotros y deje huella de nuestro movimiento. Hay que ser muy cuidadosos de que la pintura no caiga al piso.
¿Observaron las formas que se hacen? ¿Cómo la mancha cambia al compás del ritmo? La mancha se movió junto con nosotros. ¿Qué sintieron al moverse al compás de la música? ¿Qué sentimientos les provocaba el sonido que escuchaban? Una vez terminada su huella de color, déjenla secar y observen qué figuras o formas se hicieron con su movimiento. Anoten en su libreta. ¿Cómo se sienten con esta actividad? Si pueden, pónganle un nombre a su obra de manchas. La música que escuchamos trata de imitar algunos sonidos de la naturaleza y de la vida cotidiana interpretados por música del mundo o artistas aborígenes. Es muy interesante cómo nosotros podemos buscar formas de expresarnos a través del sonido, el movimiento y plasmarlo en una hoja. Si me gustó conectar con mi cuerpo y cómo esa energía se produce, tiene un resultado en una mancha. Ahora, acompáñenos a ver las siguientes cápsulas, las cuales nos señalan que la imaginación no tiene límites, porque hay muchas posibilidades de expresión. ¿Sabías que el arte abstracto propone una realidad distinta a la natural, usando un lenguaje visual de forma, color y línea al crear una composición? ¿Sabías que el surrealismo es un movimiento artístico y literario que propone trasladar imágenes expresándolas como sueños? ¿Sabías que el alebrije, artesanía mexicana que representa un animal imaginario, fue creado por Pedro Linares López en 1936? Me gusta cómo en los videos se relaciona una misma idea. Podemos crear a partir de lo que nos imaginamos, de lo que soñamos o de lo que inventamos. Me asombra mucho, por ejemplo, podemos imaginar el movimiento de nuestro cuerpo en la pintura o en la música. Creo que los videos muestran una posibilidad más para expresar ideas, sensaciones y emociones. Miremos juntos el siguiente audiovisual, pues nos proporciona otra opción para pintar relacionándonos con la pintura o con la música, con el movimiento. Cuando el pincel se desliza por un pentagrama, se transforma en batuta, en violín, en clarinete, en palo de percusión. Si la paleta de colores escucha música, la acompaña con compases de perspectiva, luces y sombras. Lienzos y atriles participan. Inician la danza del color al son de fantásticos instrumentos. Cuando la plástica se une al sonido, se generan escenarios pictóricos de ritmo y movimiento, para acompañar a los chinelos en sus danzas ancestrales, para acompañar el duelo en cementerios, tocando arpas y guitarras, en fiestas y bailes en salones, en vodeviles y alegres celebraciones, con toritos y mandolinas, pinceles que se inspiran y bailan en épocas y costumbres, en la vida hecha cine. Interpretan el ballet en coreografías cubistas, costumbristas, comparten pasos con quetzales y abstractos bailarines. Musical pintura en arpas y violines, en guitarras y bailarines, para acompañar el dolor, para vivir el amor. Imagen, ritmo y movimiento. Una sinfonía de color. La explanada del Palacio de Bellas Artes se inundó de música y de cuerpos en movimiento para recordar a las víctimas de los sismos ocurridos el 19 de septiembre de 1985 y 2017 en México. La Orquesta de Alientos y el Coro del Conservatorio Nacional de Música ofrecieron el estreno mundial de la obra Aniversario del Sismo de 2017 para banda sinfónica y coro, creada por David Rodríguez de la Peña. 170 estudiantes de la Escuela Nacional de Danza, Nelly y Gloria Campobello, tomaron la explanada Ángela Peralta para presentar la intervención coreográfica S-19 de Lidia Romero, la cual pudo apreciarse desde el edificio de la Nacional y la Torre Latinoamericana. También se presentó Elegía del Retorno, proyecto multidisciplinario que busca integrar a la memoria colectiva la vulnerabilidad de una ciudad ante la fuerza de la naturaleza, al mismo tiempo que valora la solidaridad. El espectáculo fue complementado con las y los alumnos del taller de piano que participaron días posteriores a los sismos mediante las brigadas de Limba, acompañados por el conjunto instrumental Djembes, que con ritmos tribales se unieron al conjunto coral de la Escuela de Iniciación Artística número 4. En los videos anteriores se mostró cómo podemos relacionar el movimiento
con la música o las pinturas. Recuerden en el primer ejercicio sobre cómo Kandinsky usaba la música para crear diversos trazos y colores para hacer una composición, pero en su caso de pintura. Así es, hoy aprendimos la importancia del sonido y cómo nuestros sentidos nos permiten crear y hacer formas de expresar o composiciones artísticas. ¿Qué otras formas de experimentar con el sonido y la música se les ocurren? Lo que aprendimos el día de hoy, ¿cómo lo llevarían a cabo en su vida cotidiana? Les proponemos que ahora ustedes realicen junto con las personas cercanas algunos ejercicios donde produzcan diferentes sonidos con diversas partes del cuerpo. Si no cuentan con internet o dispositivos electrónicos, por favor, escriban sus experiencias y dialóguenlas con sus familiares o amigos. Quizá ellos tengan nuevas aportaciones. Incluso, cuando regresemos a clases presenciales, podrán intercambiar opiniones con sus maestros o bien ponerse de acuerdo con ellos para que les digan cómo hacérselas llegar desde ahora. Llegamos al final de esta sesión, pero aún hay mucho más por aprender. Regresaremos.